Por los delitos de sustracción de madera, asociación ilícita y delitos tributarios fue detenido el vocero de la comunidad de Temucuicui, Mijail Carbones. El dirigente mapuche fue aprehendido junto a 3 empresarios forestales, aunque se indica a Carbones como el líder del grupo y se estima que la defraudación supera los 4.000 millones de pesos. Para profundizar en el tema nos acompaña desde Temuco el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido. Fiscal, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Fiscal, ¿ya terminó o se está realizando el control de detención, más o menos para ir actualizando la información respecto a este caso? La audiencia de control de detención ya concluyó en la ¿Ya? primera parte, es decir, en controlar la legalidad de la detención. El tribunal determinó que la detención de todos los imputados se ajustaba a derecho. Luego pasamos a la etapa de formalización de la investigación y solicitud de medidas cautelares. La información que tengo hasta este momento es que se está desarrollando todavía esa etapa de la audiencia. Ya, a ver, fiscal, para que entremos en materia, para que quienes nos están viendo a través de la pantalla, Canal 24 Horas, entiendan, usted hablaba hoy día en la mañana de un emprendimiento criminal. ¿Cómo funcionaba entre comillas, emprendimiento, entendiendo la figura que usted usó en la mañana? Bien, quiero explicar ese concepto. Para poder dedicarse a la sustracción de madera en los términos que estas personas lo hacían y otros grupos también que hemos detectado en el último tiempo en la Araucanía, se requiere de una logística importante. Se requiere de no solo el personal y las personas para las labores propiamente forestales, sino que también de maquinaria adecuada para este efecto. Se requiere de camiones para el transporte de la maquinaria. No sé, cuando hablamos de sustracción de madera no hablamos de un par de árboles o una cantidad muy limitada, sino que verdaderamente de una industria, de instalar faenas forestales que se dedican a sustraer gran cantidad de madera que pertenece a privados. Y luego comercializar entonces esa madera en los mismos términos que si fuera una faena absolutamente lícita y legal en diferentes aserraderos en la región del Biobío y de la Araucanía. Por eso que nos parece que en este caso estamos frente a una organización que se comporta como si fuese precisamente una empresa, pero su giro principal no es la explotación forestal cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley. El más básico de ellos, ¿no es cierto?, que se trate de especies a las que ellos puedan acceder lícitamente, sino que ellos sustraen, roban la madera, ¿no es cierto?, la sustraen de predios particulares y luego blanquean el origen de la misma para aparentar de que las han sustraído de un lugar o que las han explotado, perdón, en un lugar que les pertenece. En este caso, ¿no es cierto?, creo que podemos demostrar con los antecedentes que tenemos de que la madera no salía desde el predio que ellos declaraban. No es posible incluso físicamente que sea así. Las posibilidades de explotación que tenían de acuerdo con los antecedentes no dan de ninguna manera en términos de la capacidad productiva de los suelos para la cantidad de metros ruma y de madera que ellos vendían en definitiva. Estamos hablando de más de 76.000 metros cúbicos de madera y de beneficios por más de 2.000 millones de pesos. Por lo tanto, eso no era posible desde el fondo en que ellos declaraban haber sacado la madera. Sí, a ver, fiscal, esto funcionaba más o menos, ¿cuántas personas trabajaban en estas empresas, entre comillas, estas empresas irregulares? De acuerdo a la información que usted entregaba la mañana, esto funcionaba, si no me equivoco, con el Fundo Alaska, que habían trabajado cerca de 45 hectáreas. Es prácticamente una empresa instalada al interior de un terreno. ¿A quién pertenece, por ejemplo, ese terreno? Para entender un poco cómo funciona este tipo de empresas, insisto en el concepto. Bueno, la comunidad indígena Ignacio Queupul le cede al señor Carbone y a la empresa del señor Carbone un total de 50 hectáreas para la explotación forestal de las mismas. Él posteriormente contrata a otra empresa para las labores forestales y así se contrata una tercera empresa para también el transporte de la madera. Cada una de estas empresas tiene como principal representante a los imputados. Ellos además tienen otras sociedades donde comparten también la propiedad. ¿Por qué entonces se explota la madera con varias sociedades? Porque de esa manera se van vendiendo, entonces se van traspasando la madera sustraída de una empresa a la otra y con eso se evita entonces que en el control que se pueda hacer se pueda determinar exactamente cuál es el origen de la madera sustraída. Ellos declaraban que la madera sustraída era del ex Fundo Alaska, sin embargo nosotros tenemos antecedentes de que no se sustraía de ahí, ¿Ya? sino que bien consistían en apropiaciones que se realizaban en fondos de la Forestal Arauco, que son colindantes con el ex Fundo Alaska. Eh, para poder explicarlo mejor, si el señor Carbone y las demás personas hubiesen explotado las 50 hectáreas a lo que ellos tenían
acceso, de acuerdo con la documentación, de ninguna manera podrían haber llegado a explotar 76.000 metros cúbicos de madera, que es lo que en este caso solo la documentación que nosotros hemos reunido dan cuenta. Eh, por lo tanto, es evidente de que existía una apropiación de madera que no estaba dentro del ex Fundo Alaska, sino que se encontraban en predios de particulares. O sea, esto proviene, esta madera, claro, usted, tal como usted lo explica muy bien, fiscal, me imagino que viendo el terreno de donde ellos dicen que provenía esta madera, es imposible, no dan los números Claro. sencillamente por la cantidad de árboles o el tipo de madera. Ellos señalaban que se Sí. sustraía que la madera la explotaban en un determinado lugar, pero en realidad la sustraían desde otros Claro. predios. Y esos Y predios después son, se la hacían perdón, pasar predios como si correspondiera Sí. efectivamente al predio donde ellos tenían derecho a estar. Y son predios ocupados donde sí viene esa madera originalmente, donde tenía origen, son predios ocupados que han sido, mediante la violencia, como hemos visto en muchos otros casos, han sido ocupados irregularmente por estos grupos. Eso es una dinámica que hemos visto repetida en Sí. otras situaciones donde lo que se hace primero es ejercer un control territorial, se reivindican determinados terrenos que tienen una aptitud forestal y luego entonces además se instala una red de protección, normalmente con el uso de armas de fuego para evitar ¿Cuántas personas trabajan en todo este entramado, perdón, fiscal? Más o menos, porque usted ha mencionado varias, desde la Sí. protección, el tipo que trabaja, no sé, el que presta las maquinarias. Hay una escalera, hay una escala, una cadena que es gigante. Efectivamente, hay varias funciones que cumplir y por eso que hablamos de un emprendimiento criminal, porque para poder funcionar y para poder instalar faenas forestales y poder llevarlas a cabo se requiere de una coordinación entre diferentes personas, se requieren trabajadores que Mm. hagan directamente la labor forestal en el lugar y es difícil de precisar exactamente cuántas personas trabajan porque no siempre durante la época del año no son siempre las mismas personas que están trabajando. Pero es como si trasladáramos una actividad forestal absolutamente lícita ahora al plano de la ilicitud, porque lo que se hace es sustraer madera que no es de propiedad de las personas que la están explotando. ¿Y quién compra esta madera, fiscal? Bueno, hay diferentes destinatarios de la madera. En este caso concreto y en este grupo hemos determinado que la madera tenía como origen aserraderos en la región de la Araucanía y en la región del Biobío, donde llegaba con la documentación de un origen diferente. Eh, Eso es también el poder comprador de la madera sustraída también forma parte de los objetivos de investigación que como Ministerio Público de la Araucanía estamos profundizando. Nos parece de que toda la actividad delictual que se encuentra detrás de la sustracción de madera tiene que ser investigada a fondo, independiente de quiénes sean las personas que están participando en ello. Y en este proceso, y sobre todo después de la entrada en vigencia de la nueva ley, de la ley que establece y que entrega herramientas para la investigación específicamente de la sustracción de madera, hemos logrado la imputación de más de 20 personas y que en este momento se encuentran sujetas a medidas cautelares de prisión preventiva. Nos parece que vamos a seguir precisamente en esa misma línea, desbaratando todas las instancias o las etapas de este emprendimiento criminal. Sí, también, fiscal, muchos de los que son muy críticos de la presencia de las forestales allá siempre han sostenido que son las mismas forestales las que compran esta madera. ¿Ustedes manejan información respecto a eso? La verdad es que en lo que se refiere al poder comprador de la madera es variado, es diferente. En algunos casos se trata de empresas forestales. En el último tiempo han aparecido fuertemente aserraderos comprando también madera. La documentación con la que se compra esta madera, en apariencia, cumple con todos los requisitos. Entonces no se puede generalizar respecto de si son también quienes en definitiva son los destinatarios finales de la madera los que están involucrados en alguna de las etapas de la organización criminal. Pero siempre va a ser también un factor de preocupación y vamos a poner atención sobre quiénes son los destinatarios finales y quiénes están incentivando justamente el que se mantenga una actividad como esta. Y ese dinero que se recauda, fiscal, me imagino que también siempre en estas investigaciones la ruta del dinero es la más importante. A ver, ese dinero al final, ¿ustedes han logrado enlazar esta investigación, por ejemplo, con narcotráfico, con situaciones de ese tipo que también están presentes en la zona? ¿Ese dinero puede también servir para financiar
parte de, entre comillas, la causa de estos grupos. Muchos lo relacionan como la causa mapuche, pero es la causa de estos grupos en particular. Muchos lo dividen o lo sacan de lo que es de verdad la sensibilidad y el sentir del pueblo mapuche. ¿Usted ha encontrado información relevante respecto a una relación respecto a lo que le estoy mencionando? Mire, las motivaciones para la comisión de delitos normalmente es el lucro que persiguen, los beneficios económicos que persiguen las personas que se involucran precisamente en acciones de esta naturaleza. En este caso hemos podido determinar por los montos que suponen el valor de la madera sustraída y que se obtienen beneficios económicos importantes. En la medida que tengamos antecedentes de qué destino tienen también ese dinero, podemos formular imputaciones relativas a lavado de activos u otros como financiamiento de grupos organizados. Por el momento no contamos con esos antecedentes, pero claramente también forma parte de nuestras líneas de investigación, lo que dejamos en evidencia, no solo con este procedimiento, sino que con otros que hemos tenido hace algunas semanas atrás, es de que se trata de investigaciones que requieren de un trabajo mucho más complejo, paciente, que hay que trabajar con la reserva correspondiente, contando con los equipos policiales y periciales también, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, que nos permita ir reuniendo antecedentes. Son investigaciones de suyo complejas por las características que pareció lo que pasó con Yaitul. Recuerda que nosotros también conversamos respecto al mismo tema, investigación larga, que en ese entonces a usted se le apuntó mucho, que coincidía con una elección de un tema político que al final iba por otro lado, nada que ver. Los temas lamentablemente en esa ocasión coincidieron, los tiempos. Sí, es que nuestras investigaciones son de largo aliento, tienen sus plazos propios y nosotros no podemos estar dependiendo de lo que esté pasando, de las contingencias que están ocurriendo en el país, como lo que usted menciona directamente. Los procedimientos tienen su momento y hay que solicitar las autorizaciones cuando se cuentan con los antecedentes, porque ese es el mandato que pesa sobre la Fiscalía: identificar a las personas que cometen delito y presentarlo ante los tribunales con los elementos de convicción para lograr las condenas. Ese es el norte de la Fiscalía de la Araucanía y en eso estamos abocados desde que existimos como institución y vamos a seguir en ese mismo camino. Creo que en este caso la colaboración que hemos tenido también del Servicio de Impuestos Internos y de CONAF nos ha permitido abrirnos hacia investigaciones con características que antes no habíamos podido desarrollar, pero estamos demostrando de que un trabajo serio, responsable, con apego también a los derechos de las personas investigadas, es posible entonces obtener sanciones y demostrar la plena vigencia del Estado de Derecho en la Araucanía. Justamente le quería preguntar por el rol y en este cruce de instituciones, el rol del Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué es tan importante para entender, fiscal, el trabajar mancomunadamente con un servicio como Impuestos Internos en investigaciones de este tipo? Muchas personas dicen, ¿pero qué tiene que ver Impuestos Internos con el robo de la madera y por qué puede ser tan importante para la Fiscalía trabajar con este servicio? Bueno, porque una de las empresas involucradas en esta organización lo que hacía era incorporar facturas falsas de su contabilidad para aumentar el crédito fiscal y de esa manera entonces disminuir el pago de IVA. Estas empresas adquirían legalmente muy poca madera, pero vendían también mucha madera. Esta es una situación también que demuestra otra situación de ilegalidad, de ilicitud, de un comercio clandestino. Entonces, en la actividad que estas empresas realizaban, que son empresas que existen legalmente, que tienen el correspondiente rol único tributario y que tienen su documentación al día y que tienen contabilidad, lo que hacían era eludir además el pago de impuestos a través de esta vía, y es por eso que era necesario que el Servicio de Impuestos Internos fiscalizara esta empresa, determinó que existía el uso de facturas falsas y por lo tanto entonces dedujo la correspondiente querella que nos permite a nosotros formular una imputación asociada a delitos tributarios. Esto determina también que la competencia del Tribunal de Garantía sea el de la ciudad de Loncoche, puesto que en ese lugar tiene fijado domicilio una de los contribuyentes que son imputados a la vez en esta investigación. Sí, usted mencionaba antes, fiscal, si no me equivoco, que parte de las entidades, empresas o particulares que compraban madera también eran las forestales. ¿No le parece contraproducente que empresas compren madera obtenida de esta manera? Bueno, una de las principales herramientas que introdujo la nueva legislación en relación con la sustracción de madera dice relación con medidas administrativas para controlar y certificar el origen de la misma. Una de las dificultades principales que teníamos hasta antes de entrar en vigencia de la ley era poder precisar exactamente desde dónde
se explotaba la madera, desde dónde se sacaba. En el caso que estamos conversando, los imputados declaraban siempre que el origen de la madera era del ex Fundo Alaska, cuando en realidad tenía su origen en predios que correspondían a Forestal Arauco. Y eso es porque las dificultades de control y de fiscalización en terreno se hacen muy difícil, no solo por las características particulares del lugar, sino que además porque se trata de lugares peligrosos donde no es posible libremente para un fiscalizador, por ejemplo, de Servicio de Impuestos Internos, concurrir. Ya. Todos estos factores entonces hacen que sea mucho más difícil O sea, la empresa puede estar pensando, comprando esta madera pensando que esté venía de comprando Alaska, madera, pero venía de otro claro. lado, en el fondo. Exactamente. Entonces, por eso que hay que determinar en relación con las personas que son destinatarios finales de la madera, qué posibilidades reales tenían de saber cuál era el origen de la madera que ellos estaban adquiriendo. Perfectamente era posible prever que en algunas situaciones, quizás, ¿no es cierto?, pensaban que era madera de un tercero y no madera que les pertenecía a ellos. Sí, por último, fiscal, ¿cuál es su evaluación respecto a, lo quiero cambiar de tema, pero siempre relacionado con el tema, obviamente, de la macrozona sur? Su evaluación de los casi ya 15 decretos de estado de excepción en la zona, respecto a la cantidad de hechos que están siendo investigados por la Fiscalía que usted encabeza. ¿Cuál es su evaluación respecto a todo este tiempo que ya llevamos? Son casi 30 semanas, para decirlo más en palabras sencillas, del estado de excepción en la macrozona sur. Bueno, la labor de los efectivos del ejército durante el estado de excepción consiste en prestar colaboración y cobertura a las labores que realiza la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. No se relacionan directamente con la labor del Ministerio Público, no impartimos instrucciones, no realizan labores investigativas y le prestan colaboración a las policías en las instrucciones que el Ministerio Público imparte. Creo que es una situación que se ha extendido por bastante tiempo, que nos ha permitido trabajar junto con las policías en algunos procedimientos que requerían un apoyo especial, pero corresponderá a las autoridades políticas decidir y discutir la mantención del mismo o bien su reemplazo por un estatuto distinto. Nosotros no nos relacionamos directamente con el ejército, creemos que es una situación que corresponde definir a otras instancias, y nos concentramos en la labor que es netamente la que le corresponde a la Fiscalía en cuanto a la dirección de la investigación con los órganos ¿Pero colaboradores. la cantidad de casos investigados ha caído? Creo que podríamos vincular los hechos más graves de violencia en la Araucanía también con los resultados que ha obtenido la Policía de Investigación y Carabineros en cuanto a la detención de algunas personas y procedimientos también a cargo de la Fiscalía. Entonces la cantidad de personas privadas de libertad, la mayoría de ellos con una acusación también presentada, demuestra que el trabajo que hemos realizado durante largo tiempo permite a la larga disminuir la cantidad de hechos de violencia también. Roberto Garrido, fiscal regional de la Araucanía, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes, fiscal, muchas gracias. Muy buenas tardes. Chao, chao.